seguimos adelante, no queremos detenernos en esta enseñanza. Queremos pasar a la lección número 3. Te voy a invitar a que nos sigas con tu libro, ¿verdad? En la página 28. No estamos leyendo el libro, ¿verdad? Es importante que tú seas el que lo leas. Simplemente estamos compartiendo algunos aspectos que son relevantes o bien algunas cuestiones que queremos añadir sobre lo que el texto ya nos está diciendo. Así que no te atengas a esta parte. No te atengas a que en los videos nosotros te vamos a leer el libro. Estamos aquí para poder aportar un poco más. Así que síguenos en la página 28, lección número 3, breve historia del evangelismo. Y tenemos que entender algo. La historia de la Biblia no es una historia que se parte en dos. No es una parte distinta el Antiguo Testamento y una parte nueva diferente el Nuevo Testamento. No es que en el Nuevo Testamento entonces simplemente ahora es un evangelio y antes era saber qué cosa, la ley o tal vez otras cosas raras. No, la historia de la Biblia de principio a fin es una historia de salvación. Es como Dios prepara el terreno en el Antiguo Testamento para poder poner a su Hijo en el debido momento, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, para que entonces haya redención para la humanidad en el conocimiento de Cristo Jesús. Así que vamos a pasar entonces a conocer algunos aspectos de la historia o de la breve historia, ¿verdad?, del evangelismo. Queremos que tú también nos acompañes, ¿verdad? Página 28 de tu libro. Entonces veamos algunos aspectos. Primero, las etapas tempranas. Y ustedes ven la imagen allí de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Los pies de Jesús. Y allí vemos entonces en estas primeras etapas que se está desarrollando el concepto, y no tanto del concepto de evangelismo, sino del plan completo de salvación. Vemos allí que estamos arrancando. Yo les dije página 28, perdonen. Eh, estamos en la página 26. Ahí estamos arrancando, ¿verdad? Y entonces vemos cómo en esas primeras etapas el libro de Hechos nos tiene mucho que contar. Allí en el libro de Hechos vamos a ver los primeros mensajes. Ahí está, ya hablamos del apóstol Pedro, ya hablamos también acerca de Juan, ¿verdad? Bueno, de María Magdalena, cómo ella predica el evangelio de la resurrección de Jesús. Y entonces vemos cómo allí se está formulando, el concepto de evangelismo, de plan de salvación, se está consolidando para que entonces en el libro de Hechos, pues se desarrolle de una manera extensa. Debemos de ver que Felipe, que ya lo vimos anteriormente como parte de los primeros evangelistas, Felipe nos provee un bello ejemplo de un caso de acercamiento personal con aquel etíope que iba en su carro. Un evangelismo persona a persona. Pedro nos enseña un evangelismo de multitud, 3,000 personas convertidas, más adelante 5,000. Pero Felipe nos da un testimonio de un magnífico evangelismo personal. Y no fue algo complicado. La pregunta sencilla fue, ¿entiendes lo que lees? Eso fue con lo que Felipe se acerca allí en Hechos capítulo 8 al etíope. Bueno, eso es allí en los primeros. También por ahí encontramos a Pablo, al apóstol Pablo, que ya también abordamos de él en la sesión o en la lección, número 2. Así que no vamos a ahondar mucho en esto. Tú tienes tu libro, así que te invito a que lo puedas leer. Pero también entonces vemos ya a lo largo de la historia cristiana o de la historia moderna, ¿verdad? Cómo entonces el evangelio está permeando al mundo. Y entonces, ¿a quiénes vemos primero? Pues a los apóstoles o la era apostólica, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros en empezar a compartir el evangelio? Pues los apóstoles, aquellos que habían estado cerca de Jesús en sus 3 años de ministerio. Y entonces, ellos, con todo el poder del Espíritu Santo, empiezan a predicar el evangelio. Interesantemente que se deciden quedarse en Jerusalén. De allí, por las situaciones que Dios también permite,
el Evangelio, una persecución para los cristianos, el Evangelio entonces se dispersa por todo el mundo conocido, ¿verdad? Y allí vemos al apóstol Pablo tomando una parte importante para llevar el Evangelio a otras naciones y especialmente a otras culturas. Culturas tal vez más desarrolladas científicamente o filosóficamente como los griegos. Y entonces Pablo se enfrenta a esas culturas. Bueno, entonces de ahí vamos a la era de los padres de los apóstoles, aquellos que tomaron o que bebieron el Evangelio directamente de los apóstoles. Y por ahí encontramos a varios y recuerdo a uno que es San Agustín de Hipona, ¿verdad? Y él comparte algunos tratados, él escribe, ¿verdad? De hecho, en esta parte de la era de los padres apostólicos se genera la apología, que es la defensa del Evangelio, pero también aquí en su libro dice, no solamente es para defender el Evangelio, sino que también es para difundir el Evangelio. Entonces, es en esta época donde surge la apologética, ¿verdad? O los apologistas, aquellos que escribieron, que pensaron cómo defender el Evangelio y cómo difundirlo de una mejor manera. Y entonces, en el caso de Agustín de Hipona, vemos algunos libros de teología que escribe, siendo los más destacados Confesiones y Ciudad de Dios. ¿Qué podemos destacar de la era de los padres de la iglesia? Pues ya tú lo tienes allí en tu libro, la expansión del reino de Dios, ¿verdad? Él es el que hace todo por alcanzar a los perdidos y lo hace a través de cada uno de nosotros. Segundo, la actitud de fe y la valentía para controlar la mente, ¿verdad? De los creyentes, de cada creyente, a fin de presentar un evangelio efectivo. Y tres, todos los esfuerzos humanos que no estén acompañados por la orientación del Espíritu Santo son insuficientes para convencer al pecador, ¿verdad? Es que no eres tú que convences, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, vamos entonces a la Edad Media. Ahí tú ves, ¿verdad? La tercera parte del viaje es la Edad Media. Y ahí podemos encontrar tres cosas básicas. La primera es que el ministerio del cristiano y de la iglesia debe ser hecho de forma integral y no solamente a través de la predicación. Ya en la Edad Media se desarrolla esto y que lamentablemente más adelante se volverá a olvidar. Pero el Evangelio no es un Evangelio que solamente es para tocar el alma, no solamente es para tocar el corazón de la persona, es para trabajar y transformar a toda la persona, desde su cuerpo, su mente y su espíritu, para que todo sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Dos, satisfacer las necesidades básicas de las personas debe ser también prioridad de los creyentes, ya que han sido llamados a amar a Dios, pero también a amar a su prójimo como a ellos mismos. Ya en este tiempo de la Edad Media, ese pensamiento empieza a invadir, empieza a ser como fortalecido, y por lo tanto llegamos al tercer punto, que es cuando tengamos ojos para ver la necesidad de los demás, ellos tendrán oídos para escuchar el mensaje que queremos darles. Cuando entonces sus necesidades estén satisfechas, podrán tener la oportunidad de escucharnos. Así que tú puedes hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y no olvidar esta parte, sino que hacer ese ejercicio. Bueno, voy a cubrir las necesidades. Voy a ir a hacer ese acto que también Jesús hizo. Ese acto que también nos manda que hagamos. Recuerden, ¿verdad? Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve hambriento y no me diste comer. Sediento y no me diste beber. Desnudo y no me diste ropa. Enfermo y no me visitaste. En la cárcel y no viniste a mí. Bueno, ahí estamos. Entonces, en el tiempo de la Edad Media, esto empieza a calar, esto empieza a ser parte y entonces se fortalece. Luego tenemos la era de la Reforma. Recordamos a Martín Lutero, pero también a todos los precursores de la Reforma, que el pensamiento está cambiando. Y hay otras tres cosas que deben de ser claras y que debemos de recordar. Primero, que la proclamación del Evangelio fue predicar la santa palabra de Dios. ¿Sí?
el Evangelio no es otra cosa más que presentar lo que la Biblia ya nos dice, pero de una manera que el oyente pueda entenderlo. Y ese es el Evangelio. Segundo, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, confiable y autoritaria. Por lo tanto, deben ser la base de cualquier ministerio evangelístico significativo. Y tercero, la fuente del poder y conocimiento de cualquier evangelista proviene de la palabra de Dios. Y me encanta este pasaje de Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír el mensaje de la palabra de Cristo. Así que la fe viene al oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, ¿verdad? Así que también vemos que cómo se desarrolla el pensamiento ya es un poco más elaborado. Para este momento hay muchos más pensadores, y Martín Lutero, ¿verdad?, junto con todos los que están allí en la Reforma en diferentes países, están coincidiendo acerca de la palabra. Es el centro de la predicación del mensaje evangelístico. Bueno, vamos a la parte de la era puritana y de avivamiento, y aquí nos interesa algo. Ya empezamos a ver, después de un decaimiento de la Reforma, ¿verdad?, hubo una desaceleración o un bajón en cuanto a la espiritualidad, pero surge un nuevo movimiento, ¿verdad?, un nuevo avivamiento, como tú lo ves allí en tu pantalla, y este se empieza a desarrollar, bueno, en muchas partes del mundo, pero a nosotros nos interesa allá en Inglaterra. Juan Wesley y Carlos Wesley, aunque no querían fundar un nuevo movimiento, una nueva organización, por las características que trae, es necesario que ellos salgan de la iglesia anglicana para formar entonces eh, a los metodistas. Tenemos que reconocer que esto no se formó durante Wesley, mientras Wesley vivía. Esto fue posterior a su muerte, que deciden ya organizarse, ¿verdad? Pero él no quería eso. Él quería simplemente mantener y reformar esa iglesia que le llevó a Jesús a través, ¿verdad? Claro, Dios utilizó a los moravos, Dios utilizó a muchos para poder transformar la mente y corazón de Wesley, hasta que él entendiera que él también necesitaba ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ¿verdad?, que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y esos son algunas de las cosas características del movimiento de santidad o del movimiento metodista, del cual nosotros tenemos herencia como Iglesia del Nazareno. Uno de los aportes entonces es, quiero mencionarlos, es la experiencia personal. La experiencia personal debe formar parte de cualquier iniciativa evangelística. Es decir, si tú no lo has probado, tú no puedes compartir, ¿verdad? Tú no puedes decir que es delicioso el helado de fresa de la compañía tal, ¿verdad? No voy a decir marcas, si no lo has probado. Hasta que lo pruebas puedes hablar de eso. Y de igual manera, si no has tenido la experiencia del evangelismo en tu corazón, no solamente aquí en tu cabeza, sino en tu corazón, entonces va a ser muy difícil y no vas a poder tener poder y efectividad al compartir el evangelio. Por eso se necesita de la experiencia también del evangelio en nuestros corazones. Segundo, el rebosamiento del Espíritu Santo y la infusión de nueva vida en la iglesia siempre son fundamentales para el evangelismo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo es fundamental para que la iglesia siga viva y siga evangelizando. Y tres, sin una vida de santidad es imposible agradar a Dios, y por lo tanto es imposible testificar con poder. Recuerda lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando ¿qué? Haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y déjame decirte, si a ti hoy te falta el Espíritu Santo, te invito a que puedas pedírselo al Señor. Así como una vez creíste que Jesús vino a tu corazón, también hoy puedes pedirle al Espíritu Santo que venga a tu corazón y creerlo, ¿verdad? Dios quiere darte también de su Espíritu Santo. Por último, entonces, vemos este panorama de captar la visión de Cristo. La visión de Cristo no fue levantar grandes edificios para la iglesia. La mentalidad de Cristo, la visión de Cristo, no fue desarrollar grandes programas, ¿verdad?, donde mucha gente aportara dinero para... No. Tú lee ahí. La visión de Cristo siempre estuvo enfocada en las personas. Y si ustedes ves ahí, yo quise poner ahí
personas de muchas nacionalidades y de muchas edades. El objetivo de Dios es que tú y yo podamos alcanzar a todas las personas que podamos. Usa tu influencia, usa tus capacidades, usa tus dones, usa la palabra, usa las redes, usa todo lo que tengas para compartir a Jesús. Capta hoy la visión de Cristo. Y quiero dejarte entonces también con esta última nota de Juan Wesley. Dice, no tienes nada más que hacer que ganar almas. Y entonces dedícate a hacer ese trabajo. No vayas solamente a los que te necesitan, no, sino a los que te necesitan urgentemente. No es asunto de predicar X cantidad de veces, sino de ganar la mayor cantidad de almas que puedas, de llevar al arrepentimiento a la mayor cantidad de pecadores que puedas. Y este es tu llamado, ese es mi llamado y para eso estamos hoy preparándonos. Así que adelante, nos faltan todavía algunas lecciones más para terminar este módulo. Te invitamos a que continúes con nosotros.